solamente chequear que el audio se esté escuchando bien. Sí, por ahora sí, Nico. Todo Avísenme perfecto. cualquier cosa. Bueno, yo voy a hacer una charla bastante básica de trasplante de endotelio. Ustedes saben que hoy por hoy los trasplantes ya se hacen en un altísimo porcentaje en forma laminar y cada vez son, voy a sacarle el video a esto, que no tiene sentido, y quita calidad a la transmisión. Y cada vez son menos los penetrantes que se hicieron durante más de un siglo. Hoy por hoy la modalidad laminar tomó la prevalencia. Entonces, un poco brevemente hablar del contexto actual del trasplante, del manejo del edema de córnea y cuáles son las técnicas para el endotelio. Una brevísima nota de color parroquial. Hace unas 3 semanas entregué la posta de la jefatura después de 20 años de córnea refractiva del Hospital Italiano. Pato todavía no lo sabía, por eso no estaba al tanto, pero bueno, hace ya más de un año que no estoy haciendo ninguna actividad asistencial en el Hospital Italiano, entonces me pareció que correspondía ya formalizar ese traspaso. Bueno, volviendo a la clase, tengan presente que en Argentina nos manejamos con un sistema arcaico de córneas donantes, que es el sistema que coordina, fiscaliza y legisla el INCUCAI desde hace unos 30 años, que en cualquier momento que ustedes durante el año se metan a ver cuántos pacientes hay en INCUCAI, son 3.000, siempre son 3.000, porque todos los que se operan son reemplazados por los nuevos que ingresan. En un país donde se mueren 400.000 personas por año, tenemos 3.000 personas esperando córneas, curiosamente. Y no es que se hacen 397.000 trasplantes, no. Se hacen 1.500, 2.000 trasplantes por año con córneas de INCUCAI. Eso es todo. Y por suerte podemos traer córneas del exterior, porque si no sería mucho más grande la lista de espera. Lo cuento a quienes estén interesados en el tema. La provincia de Buenos Aires ocupa 4 de cada 5 pacientes en lista de espera, pero es solo 3.5 de cada 10 pacientes de personas de la población general. Entonces, volviendo al tema de las indicaciones y la modalidad laminar, fíjense que las urgencias en esta serie que hicimos hace algunos años eran el 11% solamente, el 89% no eran urgentes, y el 76% son o edema de córnea o ectasia, en proporciones bastante similares. Es decir, que la modalidad laminar en el trasplante de córnea ocupa 9 de cada 10. Con respecto a la DUA, es importante no solo para el queratocono y el manejo de los trasplantes laminares anteriores, sino para también saber que en las modalidades de trasplante endotelial hay modalidades de trasplante endotelial con y sin endotelio y con y sin estroma. Cuando nosotros queremos disecar la membrana de DSMET para un DMEC, lo que estamos haciendo es retirarla con la DUA, ¿sí? Que está acá explicado. Cuando lo que queremos hacer es un DSAEC, en realidad estamos retirando el endotelio con la DSMET, la DUA y una porción de estroma variable que puede ser entre 40 más o menos micras y hasta 100, 120 micras. Este es un DSAEC estándar y su aspecto en un posoperatorio muy razonable, con un espesor de 106 micras total en el dentículo y un total de espesor de 530, 540 micras. Es un muy buen resultado para un endotelio. ¿Cómo manejamos el edema de córnea actualmente? Bueno, las causas principales ustedes ya las saben de memoria, las repasamos brevemente: el Fuchs, como descompensación de endotelio idiopático por distrofia, el edema pseudofáquico. Estas son las dos causas principales, pero después también quienes hacemos córnea vemos con cierta prevalencia el edema de córnea cuando hay una falla de un trasplante penetrante previo. Esto también es una causa y tiene cierta relevancia. Después el TAS o la falla endotelial traumática o inflamatoria no son tan prevalentes. Fíjense acá,
entre el azul y el celeste ocupan casi el 80%, la pseudofáquica y el fucs. Esto era una serie que hicimos en el Hospital Italiano hace algunos años. Pero también hay falla de trasplantes penetrantes, lentes de cámara anterior tipo Artisan o fáquicos tipo Beikov o de soporte angular, falla de SAEC previo, en fin. El problema con el trasplante de endotelio es que estos pacientes muchas veces tienen comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Me perdí acá una parte. Bien. Que suelen tener glaucoma o maculopatía o tuvieron una cirugía de catarata complicada. ¿Hasta ahí bien el audio, Fabio? Sí, por ahora sí. Bien. Y cuando tienen antecedentes de glaucoma, el problema no es el glaucoma en sí mismo, que lo es, y ahora vamos a ver por qué, sino que es las cirugías de glaucoma que puedan tener, una ampolla muy grande, overhanging, o que tengan una iridotomía muy grande, o que tengan un tubo de una válvula de AMED en la cámara anterior ahí molestando, que quizás haya sido incluso la causa de esta falla endotelial. Entonces, cuando tenemos estos antecedentes o estas comorbilidades, los pacientes tienen un enfoque diferente. Cuando tienen simplemente el edema de córnea en un ojo sano, sabemos que el pronóstico va a ser otro. Recuerden siempre cuando encaramos un paciente con edema de córnea, bueno, la mitad del problema es la disminución de la agudeza visual y toda esa sintomatología visual propiamente dicha. Pero no olviden que la otra mitad del problema del paciente es que tiene alterada la superficie ocular, tiene dolor, fotofobia, tiene riesgo de infección de las bullas, use o no lente de contacto terapéutico, tienen blefarospasmo porque el ojo no lo aguanta más después de meses o años de tener edema. Entonces lo que uno le va a tratar son las dos cosas, no solo la visión. Respecto del edema pseudofáquico, por supuesto que el paciente que tiene FUX, si se opera de catarata, tiene un riesgo, y sobre todo si previo a la cirugía de catarata tiene más de 620 micras. Pero también lo tiene la cámara estrecha, el tiempo que dure en la cirugía, cuánta expertise tiene el cirujano, el nivel de dureza del cristalino, además, todo eso tiene que ver con las chances de que se descompense. Pero cuando hablamos de distrofia de Fuchs, tengan presente que si tienen edema epitelial previo a la cirugía, bueno, el edema epitelial es un signo directo de descompensación ya antes de empezar. Si no hay edema epitelial y simplemente hay gutas, esas córneas tienen chances. Si hay edema epitelial, esa córnea no tiene chances. Muy probablemente necesite un trasplante endotelio, por un lado. Por otro lado, si la córnea es mayor a 620 micras, mucha chance de necesitar un trasplante endotelio. Ahora, el recuento, ahora vamos a ver un poco del recuento, no tiene tanta importancia si tiene 600, 800 o 1200, porque si tiene 600 y está compensado, bueno, es una forma de verlo, pero si tiene 600 y está descompensado, es otra. Entonces, el recuento no es un valor tan importante como sí lo es la biomicroscopía y el espesor, ¿sí? Este video era para ver un ojo con una cámara bastante estrecha, que con un adecuado manejo de la pupila y viscoelástico se puede hacer perfectamente sin descompensar la córnea, pero si empezamos ya con una córnea que tiene edema epitelial o el paciente tiene lo que se llama visión borrosa a la mañana, se despierta, ve media hora de borroso hasta que empieza a ver bien, o ve una hora borroso. Esa es la pregunta que hay que hacerle a los pacientes que tienen cutata o FUCS y se van a operar de catarata. Si se despiertan con la visión borrosa y eso dura 1 hora, 2 horas, 3 horas o hasta el mediodía, listo, ya está descompensado. Si se despiertan y tienen la misma visión a la mañana y a la noche y no hay visión borrosa a la mañana, podemos darle la chance de operar solo la catarata. Eso es re importante. Después háganle el pentacama, háganle el recuento endotelial, el OCT de córnea, háganle todo lo que quieran, pero esa es la pregunta más valiosa desde mi punto de vista. Por supuesto que la cirugía impone un riesgo de descompensación endotelial siempre, esto está demostrado desde hace muchos años, y bueno, no hay mucho que hacer. Con respecto a lo que les decía del espesor, estos dos trabajos, uno con 136 ojos y otro con 72 ojos nuestro,
demostrado en eso. Cuando la córnea está por debajo de 620 micras antes de la FACO, la descompensación es muy poco probable. Cuando pasa de 620 micras, aumenta radicalmente el riesgo de descompensación. Una vez que tenemos el edema pseudofáquico, ¿cuándo vamos a hacer el trasplante? Si pasaron menos de 60 o 90 días y lo vemos que va mejorando, esperamos. Ahora, si no vemos que haya ninguna mejoría y pasaron más de 60 o 90 días y el edema es de limbo a limbo, como se ve en la foto de la derecha, hagan el trasplante de endotelio y no esperen más. Por mínimo 60 días hay que esperar y 90 mejor. Con respecto a las opciones, bueno, ya saben que hay opciones con inyección de células, con el inhibidor tipo ripazudil y los inhibidores del ROC. Y también hay una propuesta bastante interesante del desenterrexis sin trasplante, que es una desenterrexis de 4 milímetros en córneas jutatas solo centrales, que tiene resultados variables. Lo que está indiscutido, porque hay más de 100.000 injertos endoteliales hechos, y esto era hace ya 4 años, así que hay probablemente el doble que eso, que el DESAEC y el DEMEC son muy efectivos. El DESAEC es totalmente reproducible. Si ustedes siguen los pasos uno a uno, es totalmente reproducible. Tiene muy bajo riesgo, obviamente, por ser una cirugía cerrada, de hemorragia expulsiva, muy poco astigmatismo, no tienen problemas de superficie ocular, como sí los tienen los penetrantes, y por supuesto, mayor integridad estructural. Con respecto al rechazo del glaucoma, menor índice de rechazo del glaucoma. Todas ventajas. Todo eso en el penetrante es un riesgo. Acá ven un caso. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso hay que cortar el donante, lo pueden pedir precortado a Estados Unidos, no acá por ahora, o cortarlo ustedes mismos. Yo lo corto yo mismo con una cámara artificial de Moria o con la de Medilogix, pero generalmente con la de Moria. Tienen que tener un RIM mayor de 17, hay que desepitelizar, medir la paquimetría y pasar muy lentamente el microquerato. Luego hay que marcar el lado estromal, los bordes, y reposicionar el CAP para trepanarlo en un punch y conservarlo en Optisol hasta que lo vamos a insertar. Una vez que ya lo tenemos todo preparado el receptor, le hacemos una incisión de 5 milímetros y 2 para centesis. Yo uso azul tripán y mantenedor de cámara anterior, pero pueden hacerlo con otro sistema. A mí me gusta una desentorrexis amplia y me gusta mucho el glide de Bucin, pero hay inyectores de endotelio y hay otros sistemas como el sistema de glide con aguja, que no necesita Bucin, que empuja desde la incisión principal. Lo más importante es que una vez que entró el lentículo, cerrar la incisión principal con una X, desplegar el lentículo con BCS, y en definitiva estos son los tres pasos. El corte, la inserción y la adhesión de la córnea receptora con aire. Ahora después vamos a ver que el aire puede ser un problema en algunos casos de algunos ojos que no pueden presurizar. Y ahí tenemos soluciones alternativas. Pero siempre que se trata de un ojo bicompartimental, con una cámara anterior bien delimitada de la cámara posterior, no hay mayor problema. Este es un caso de pliegues. Este caso siempre lo muestro porque esta mujer era infumable en su personalidad, cuando tenía el edema, su blefarospasmo, su situación de incomodidad era máxima y la transmitía sin ningún tipo de disimulo a los médicos y a los residentes. Y cuando lo operamos y le dejamos la córnea transparente, fíjense la diferencia, ¿no?, entre esta córnea y esta, su personalidad cambió a transformarse en un amor de mujer. Entonces siempre me la acuerdo porque este fue el caso paradigmático que mejoró muchísimo su agudeza visual, pero lo que más mejoró fue su personalidad. Bueno, acá me voy a referir brevemente a que seguimos teniendo escasez de tejidos donantes. Para darles una idea, se mueren 300 personas, hay 300 muertos en la morgue por mes. Solo con eso en un año tendríamos resuelta la lista, pero bueno,
la burocracia puede más que cualquier otra solución. Yo sigo insistiendo y sigo en esta temática de poder mejorar el tema de las córneas donantes, que tienen mucha prensa pero poca solución. Con respecto a los casos complicados, bueno, recuerden que a veces los pacientes son muy añosos, tienen estructuras coroides un poco frágiles, tienen el tubo de una válvula de Ahmed porque tenían un glaucoma, tienen pseudoexfoliación, digamos, son ojos más complejos. Este caso era el de una mujer que había tenido un coroideo cuando le operé la catarata, y ese coroideo por suerte se autorresolvió en un periodo de tiempo de 6 meses y le pudimos hacer el endotelio. Si esto hubiera sido un penetrante, hubiera sido mucho más riesgoso. A mí me gusta hacer la dexmetorrexis bajo mantenedor de cámara anterior y con un CIST invertido sencillito y muy simple. Lo hago en 2 pasos, uno para la córnea inferior y otro para la córnea superior, y previa tinción con azul tripán, porque eso me permite visualizar perfectamente a la DCMET. Y después la sacamos para sentesis sin problemas. Una vez que tenemos la DCMET afuera, recién ahí hacemos la incisión principal, ya sea limbar o escleral. En este caso fue limbar porque la conjuntiva estaba usándose más para tapar la válvula. Y bien amplia y con un buen túnel, porque así queda bien hermética a la hora de cerrar. Y para insertar, lo que hacemos es con un forceps por la entrada contralateral, tomar el dentículo previamente plegado en el bucín y con algún golpecito medio suave lo desplegamos adentro, siempre bien marcado. Yo uso una raya y un punto a la derecha. Este era el preoperatorio. Esa es una foto, la de arriba es una foto del microscopio quirúrgico porque no tenía foto de lámpara hendidura. La foto de abajo es de lámpara de hendidura, la transparencia es máxima. Esta mujer tuvo un rechazo después y se curó con gotas, y la verdad que el resultado fue óptimo. No llegó a ver mucho porque tenía una maculopatía además y había tenido un desprendimiento coroideo, pero de ver, no me acuerdo si 50 dedos o bultos, pasar a ver 4 décimas es una diferencia gigantesca. El aspecto corneal también lo es. Cuando sabemos que necesitamos la FACO y el endotelio, hacemos la cirugía triple o secuencial. Yo prácticamente ya no hago triple, trato de hacer secuencial, salvo que el paciente venga de algún lugar lejano del interior o del exterior y quiera resolver todo rápido. Si no, opero primero la FACO y a la semana les hago el endotelio. Me va mejor con esa estrategia. El endotelio sufre menos cuando lo implantamos en un ojo que está alejado del momento de la FACO. Recuerden que para la cirugía de trasplante de endotelio es importante usar lentes hidrofóbicas y hacerlo en pacientes que tienen riesgo en el futuro de necesitar un endotelio, incluso un DALC, porque el uso de aire en cámara anterior opacifica las lentes hidrofílicas, las opacifica feo. La desventaja de hacer todo el mismo día es que necesitamos poner miocol. El miocol es otra sustancia tóxica para el endotelio, entonces si podemos evitarlo, lo evitamos. En este caso hicimos una triple, pero como les decía, trato de hacerlo secuencial. Este es un caso de un paciente con un tubo en la cámara anterior. No lo podemos pasar el video. Bueno, vamos a pasar otro. Lo que hacemos en estos casos es que con la sutura de prolene inclinamos el tubo hacia el plano del iris para alejarlo de la córnea donante. Le hacemos un doble paso de prolene bien atrás para que apriete el tubo hacia atrás. Cuando hay trifocales se puede hacer de SAEC, es un mito que no se puede hacer,
Y este es un caso. Lo mismo, estamos sacando el endotelio. Si entran burbujas de aire, incluso mejor, porque permite ver muy bien el endotelio cuando hay burbujas de aire, pero si no lo vemos con el azul. Se las adelanto porque no reviste mayor. Y a mí me gusta insertarlo con una capa de viscoelástico en el endotelio. Hay quienes lo hacen sin viscoelástico. Yo prefiero proteger el lentículo al momento de implantarlo. Y después el visco se lava con el mantenedor. Quienes lo hacen sin visco, lo que dicen es que el viscoelástico podría quedar en la entrecara, y si queda en la entrecara no se adhiere bien, o aún adhiriéndose bien quedaría una opacidad de entrecara, y es cierto. Pero bueno, si uno maneja bien el viscoelástico y lava bien, no debería haber mayor problema. Esta mujer está chocha, feliz de la vida, y sigue leyendo con el trifocal, con el trasplante endotelio. La verdad que anduvo muy, muy bien. Y puede pasar que se descompense una córnea que le pusiste un trifocal. Este no era un paciente mío, pero perfectamente podría haber sido mío, el de la catarata, porque la verdad que los pacientes se complican, la cirugía se complica. Yo uso 1 hora de aire, en lo posible, de aire al 100% de inflar la cámara. Y después los dejo ir a su casa con media cámara. Que la burbuja atraviese la pupila y que quede un margen de pupila por debajo de la burbuja en posición sentada. Ese es el secreto. Bueno, este es otro caso, no es el caso que estamos mostrando acá, pero es una falla endotelial en un trauma por forceps, que tenía ese aspecto horrible, era unilateral, y el aspecto post de esa en ese ojo, una mujer joven, 40 y pico de años. También se nos presenta cuando hay ICLs o Artisan, en este caso era un ICL, que no suele descompensar el endotelio, y tenía una falla tal que había hecho una fibrosis gigantesca. Ahí estamos sacando el ICL, una fibrosis subepitelial enorme, con un aumento del espesor enorme, un cambio de la curvatura corneal tremendo, y entonces le sacamos el ICL, le hicimos la catarata, le implantamos un lente hidrofóbico, y luego le hicimos un endotelio. Acá está el video del endotelio, que lo hicimos en 2 tiempos. Ya el epitelio estaba mejor, pero igual lo sacamos para mejor visibilidad. Fíjense cómo el azul tripán permite ver bien la de CEMET cuando la estamos sacando. Y esa córnea que parece opaca, ese endotelio, a veces se ven opacos el primer día, pero después a los pocos días empiezan a transparentar, siempre y cuando lo hayan tratado bien en todo momento. Como alternativa es el DMEC. Yo les diría que hago... no se puede pasar el video. Bueno, a ver. Bueno, yo hago 1 de MEC y 4 o 5 de SAEX. Esa es la proporción. El de MEC solo se puede usar en córneas, en ojos normales con córnea edematosa. Este paciente anduvo muy bien, tiene varios años de seguimiento, y fíjense que a veces hay unas discretísimas separaciones en el DMEC que suelen adherir solas, no hace falta hacer rebubbling. A ver si este video se puede mostrar. Da muy buenas agudezas visuales y menor rechazo, por supuesto. Es un poco más complejo, no solo de desplegar dentro de la cámara anterior, sino de despegarlo de la córnea donante. Hay distintas técnicas, no sé si ahora las vamos a poder ver. Como complicaciones del SADEC, ponerlo al revés. Fíjense, este lo pusimos al revés. La mujer no veía nada porque el endotelio estaba puesto al revés, es decir, el endotelio no estaba hacia la cámara anterior, sino que estaba hacia el estroma. Y este es el posoperatorio del re de esa mujer. Para evitar la falla primaria, marcamos bien el lado estromal con un punto, digamos, con una raya y un punto.
usamos mantenedor, hacemos incisiones grandes y hay que sostener el guide bien cerca de la incisión. Y una vez que lo insertaron, hay que dejar hermética la cámara antes de inyectar el aire. Eso hace que baje la falla primaria. Hay que hacer un masaje superficial cuando está lleno de aire para sacar el líquido de la entrecara, ponerlo en posición boca arriba durante 1 o 2 horas y hacer un examen en lámpara de hendidura. Un poco de estadística que no le voy a pasar porque no quiero aburrir. En conclusión, el trasplante de endotelio, ya sea endotelial de SEC o endotelial de MEC, permite obtener mejores resultados, por supuesto, en cualquier edema que los penetrantes, y los resultados son mejores en la bullosa pseudofágica de Fuchs que en los trasplantes penetrantes fallidos. Las comorbilidades que son frecuentes limitan parcialmente los resultados y ahora les voy a mostrar brevemente una info que presenté justo en Brasil hace 2 semanas de cómo hacemos cuando no podemos presurizar bien en ojos con mucha comorbilidad. El endotelial hoy es el gold standard para el manejo del edema de córnea. Y ahora a ver si puedo mostrar stop share. A ver, ¿puedo pasar esto? A ver, Fabio. No, tenés que volver a compartir o no descompartiste, digamos. A ver, ¿cómo? Tenés que volver a compartir, digo, porque no descompartiste. Ahí está, a ver. ¿Ahora? Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno. Cuando no podemos presurizar, porque no tenemos iris o no tenemos cristalino o tenemos una vitrectomía previa que el ojo está muy blando o demás, el DESAEC estándar con aire no se puede, el de MEC no se pueden hacer de la misma manera. Entonces, tenemos que descartar la opción de MEC porque no hay forma de presurizar y tenemos que hacer sí o sí un DESAEC con una estrategia de sutura. Esto ya lo vimos, este video, lo vamos a pasar. Si no tenemos presión, ¿se pega el endotelio? Bueno, sí, se pega. Sí, la verdad que sí. Pero tenemos que usar una sutura de sostén. Este es un caso complejo donde está separado el endotelio, fíjense en la foto de la derecha. ¿Cuáles son los casos complejos? Los que tienen, como les decía, faquia, tubos. Los tubos drenan el aire muy rápidamente, o la cámara anterior muy profunda, muy plana. El glaucoma avanzado en el cual se puede presurizar, pero no lo queremos presurizar para no dañar más el nervio óptico. Bueno, fíjense, este es un caso que muestro de una mujer con un edema pseudofáquico, con un trasplante que parecería en el postoperatorio que está bien, pero no está bien. Tiene un slit entre el receptor y el donante, que lo ven ahí marcadito con flechas, y un espesor enorme. El aspecto en la lámpara era bueno, pero esta mujer la llevamos a quirófano, le hicimos reinyección de aire, y entonces ese endotelio que se aplicó y anduvo muy bien, bueno, tuvo 2 momentos de presión de aire, el de la cirugía y el rebubbling. O sea, 2 momentos de estrés para el endotelio. Hoy por hoy, cuando tengo un detachment en el primer día, ya no les pongo aire, les pongo una sutura de prolene como les voy a mostrar ahora. Y esto se llama Low Pressure Adherence of Donor Endothelium. La técnica se puede buscar como scaffold o como safety basket, y es esto que ven acá, es un prolene que pasa de lado a lado, 2 veces pasa, y sostiene en 4 puntos. En los 4 puntos, esos puntos todos son en el borde del trasplante, en ningún momento en el trayecto del endotelio, por la propia concavidad de la córnea, no lo toca. Se pega siempre. No sé si este es un ejemplo. Bueno, esto es una de las técnicas que usamos para retirar el endotelio en el DMEC. No sé por qué está acá el video. Es el doble punch, primero de 10 y después de 8. Y cómo lo cargamos en la pipeta. Obviamente en estos casos el aire se puede inyectar en la cámara anterior sin problemas porque hay diafragma. Pero lo que venía a cuento no era esto, sino
esto. Cuando no hay suficiente presión por una vitrectomía previa, como es este caso, no podemos mantener buena cantidad de aire durante suficiente tiempo a buena presión y el endotelio no se pega. Y eso es fundamental para que se pegue. Entonces podemos usar esta sutura, que es un problema de aguja larga de doble paso. La idea es que el trayecto intraestromal sea perfecto para que el hilo pase exactamente por el borde del endotelio, sin tocar el endotelio, sino tocando 4 puntitos en el borde. Y una vez que tenemos los 4 puntitos, suturamos bastante bien tenso el prolene y no usamos tanto aire, usamos poquito aire, simplemente para sostener la córnea hacia arriba, pero sin apretarla. Este es otro caso, fíjense cómo queda, era un ojo con muy mal diafragma, y este es otro caso, era un glaucoma, sí, acá está el video, ya termino, un glaucoma avanzado con un nervio óptico bastante choto, que no lo queríamos presurizar tanto durante tanto tiempo, entonces con una burbuja que sostenga, pero que no genere tanta presión, pasamos el prolene de limbo a limbo, apenas toca los bordes y con eso nos aseguramos que simplemente por cercanía al día siguiente va a estar pegado. Simplemente porque no hay forma de que se vaya a otro lado el endotelio. Por eso la palabra safety basket. Debo tener más o menos de 20 casos a los que les hice esta sutura y por ahí me quedo corto y cada vez la uso más porque me resulta muy útil y le estoy agregando al endotelio mucho menos toxicidad, digamos, o daño por aire que en los casos estándar. Este es el principio. En los ojos esofágicos se puede poner una burbuja sin ningún problema ahí arriba, pero en los afáquicos las burbujas van para atrás. Este es el gráfico de cómo pasa la sutura. Y este es un caso bastante paradigmático y con este termino. Este señor había tenido una pelea callejera en Río de Janeiro, curiosamente, y vino que en su ojo izquierdo, donde tenía un lente multifocal, había tenido este daño, extrusión de la lente multifocal, desprendimiento de retina, daño en el iris, edema de córnea, una cinequia anterior, pliegues, agudeza visual contra dedos. El ojo derecho estaba bien, por suerte. Señor muy particular. Entonces lo primero que discutimos fue si poníamos o no lente suturado. Yo con el antecedente de desprendimiento de retina de ese ojo de mierda, ese paciente tan particular, preferí dejarlo afáquico, pero le suturé el iris para poder tener la posibilidad de mantener una burbuja en cámara anterior mientras le suturaba el endotelio. Lo hice con sutura de prolene, como les había mostrado previamente, un ojo medio blando, porque obviamente no tenía vítreo, no tenía diafragma ni nada. Y la verdad que el aspecto postoperatorio fue maravilloso, y esto es porque el endotelio no sufre nada con el aire, porque lo usas muy poquito aire y muy poca presión. Fíjense el aspecto preoperatorio y el postoperatorio. En definitiva, cuando hay comorbilidades del tipo de glaucoma con nervio óptico muy dañado, defectos de iris, afaquia, tubos, vitrectomías previas y demás, esta es una técnica muy buena y es quizás lo que viene a salvar a aquellos pacientes en los que no teníamos manera de mantener el endotelio en su lugar y nos baja un poco más la falla de endotelio, el detachment y el rebubbling. No se olviden de SACRIC, es una sociedad que trabaja cada vez más y tiene mucha presencia en el interior y en Buenos Aires, con mucha actividad académica, así que los invito como siempre a participar. Y nada más, ahí terminé mi charla. Muchas gracias, muy bueno, Nico. Nico, creo que lo mencionaste, pero el endotelial también se puede utilizar cuando uno tiene una falla en un injerto penetrante, ¿verdad? Entonces quería saber cuál era tu experiencia con respecto a eso. Sí, ¿Qué cambiás? ¿Qué haces diferente? Lo mencioné medio al pasar. El resultado no es tan bueno cuando hubo un penetrante fallido previo, pero tengo muchísimos casos que les tuve que hacer eso y andan bien también.
No varío mayormente nada. Lo que sí, no les hago de MEC a estos ojos. Claro. No me preocupa que sea del diámetro exacto o un poquito más o un poquito menos que el penetrante. Bien. No me preocupa para nada. Trato de sacarle la DCMET, a pesar de que la recomendación de algunos expertos es que en los penetrantes no hay que tocar la DCMET, que no es necesario, porque podrías dañar la junction. Yo no encuentro ningún problema y le saco el endotelio, siempre con azul. Y no, una técnica estándar. No, perfecto. Ninguna maravilla. Perfecto. Obviamente que todo eso tiene sentido si el injerto tiene un astigmatismo lógico, totalmente, ¿no? Si vale la pena conservarlo. Si vale la pena conservarlo. Sí, por supuesto. Si vale la pena conservarlo, porque si no, no tiene sentido. Claro, creo que es algo que hay que estudiar bien, porque muchas veces uno mira el endotelio y no se fija. Me ha pasado más de una vez encontrarme con pacientes candidatos para un endotelial que tienen quizás un queratocono, por ejemplo. Entonces, o que tienen un astigmatismo, uno puede hacer injerto muy irregular o muy alto. Claro, no, pero quiero decir, más allá de si está o no operado, hay que hacerle siempre topografía a los pacientes, porque te puedes encontrar con sorpresas. Sí, eso que acabas de mencionar es una coexistencia relativamente frecuente. Queratocono y Fuchs en el mismo paciente o con la misma familia. Claro, exacto. Y sí, porque hay algún gen involucrado en ambas patologías y a veces lo tiene. Claro, sí. Es verdad eso. Así que bueno, perfecto, la clase es muy buena. Y tu recomendación para el que se inicia, digamos. Obviamente el DISEC, como habías mencionado, es más reproducible y todo. ¿Y cuál te parece que serían los primeros pasos que tendría que hacer un residente que se inicia en el endotelial? Bueno, a ver, lo primero que yo le recomiendo es que haga un fellow para tener la posibilidad de operar con un doctor calificado al lado. Eso es lo ideal. Ahora, si eso no fuera posible, tratar de poner sus cirugías con alguien que tenga experiencia, porque realmente por mucho que estudies los pasos, hay tips en cada paso de la cirugía que son fundamentales. Exacto. Si tenés alguien que vaya diciendo, mejor. Y la verdad que cuando uno los descubre o los aprende, cambia totalmente la cirugía, ¿no? Totalmente. Sí. Yo te digo la verdad, yo cada semana sigo incorporando alguna nueva cosa que es verdad. Cada semana, no te exagero. Y es una carrera de no terminar nunca. ¿Y tu preferencia es entrar, viste que en la escuela americana entran todo por temporal? No. No, porque por temporal a mí se me hace muy, muy difícil, como yo uso el glide de Bucin con forceps, se me hace muy difícil entrar por nasal con el forceps. Yo entro por hora 12 en ambos ojos, ya sea 11, 12. O oblicuo a veces para que no te jorobe el malar. Sí, pero no le veo mayor problema. Estuve unos años haciendo incisiones limbares, ahora volví a las esclerales, porque la verdad que el astigmatismo es menor. Claro. Y el túnel, cuando vos tunelizás, vos decís que hay que hacer un túnel lo más largo posible para que sea... No tiene que ser tan largo. Yo reconozco que los primeros años de mi... Yo hace 15 años que empecé con el trasplante de endotelio tipo de SAEC. Los primeros años me detenía bastante en la longitud del túnel. Reconozco que ya no me detengo tanto. Pero tiene que ser un túnel de cierta longitud para asegurarte que vas a poder cerrar herméticamente la incisión y poder poner aire a presión. Se escapa el aire, y que el injerto no monte, digamos, la incisión, ¿no? Bueno, o puede hacerlo. Que no entre en la incisión. Que no entre en la incisión. Pero si la monta, no es mayor problema, mejor incluso, porque a veces si monta sobre el labio interno de la córnea, te lo sella. El labio corneal interno de la incisión te la sella el mismo endotelio, así que eso está bueno. Sí, está bien. Pero ahí tenés que pensar un poco en el astigmatismo. Claro, obvio. Bueno, todo muy técnico lo que estamos, pero
Día a día aprendemos. Muy técnico, sí, muy técnico. De cada tiene una mano única. No. Quienes hayan estado con él tengo dos manos. Sí, tenés 2 manos, son 2 manos únicas. Pero es verdad, hay detalles muy técnicos que estamos conversando que... pero es fascinante. Sí, lo vamos viendo día a día. Yo me empecé a pasar, no sé vos si estás haciendo algo de nano disec o ultra disec. ¿Por qué no les explicas a los chicos cuál es la diferencia? No, bueno, cuanto más delgado el lentículo que vamos a trasplantar, se supone que es mejor la calidad visual. Menos hipermetropía. Sí, la hipermetropía no es algo, como generalmente son ojos que van combinados con la faco. Suponete que viene un pseudofáquico con un ojo ya operado, con un edema. Sí, te puede rotar un poco la hipermetropía, pero generalmente cuando caen los pseudofáquicos ya tienen tan baja visión que el más uno no importa. No les complica la vida. A mí realmente no me parece tan trascendente. Pero eso está bueno que lo aclares. Que lo asegura, sí. Que si lo vas a operar de catarata, que le calculen el target que no sea metropía, sino que sea a la miopía, si vas a hacer un diseño. Siempre. Así una buscas a 2. Así te aseguras que te quedes 50 miope. Y con respecto al ultrafin y al nano no hice, para que no. Y el ultrafin lo usé algunos años, pero le hacía doble paso y me parece un riesgo innecesario. Claro. No, yo lo estoy haciendo cuando lo pedís, ¿viste? Claro. Que el problema lo tiene otro, el del corte. Claro. Ahí sí me pido. Sí, está bueno. Y la verdad que es el resultado visual, estoy viendo que es más tirando al DIMEC, cuando usas 60 sin tanto redoubling como el DIMEC. Exacto. Pero claro, si uno tiene que cortar una córnea nacional con lo que nos cuesta conseguirla y tiene una falla en el corte por querer buscar algo más finito, obviamente que no. Claro. No es para nuestro medio esos riesgos. Claro, exacto. Así que, bueno, te agradezco mucho, Nico, como siempre dispuesto a enseñarnos y a transmitir con claridad tus conocimientos. Así que recomiendo mucho el fellow del italiano, que lo puede hacer. Con Nico no sé si lo estás haciendo ya, me dijiste ahí que abandonaste. No, ya. Por el momento. ¿Transitoriamente? Transitoriamente no, por el momento no. Pero bueno, está el equipo que todos los que están actualmente se formaron conmigo ahí. Sí. Es un muy buen equipo, así que también. Muy buen equipo. No tiene más. Bueno, Nico, a descansar ahora y te agradezco mucho. Un abrazo, gracias. Gracias, Nico. Abrazo. Chao, Nico. Chao, Nico. Fabio, estamos esperando al otro Nico. Al otro Nico que va a estar entrando cerca del horario que le tocaba a las 8. Así que, bueno, van a tener un café. Claro, un café. No sé, ¿qué hora tenés? 8 menos 7. O sí, 10 menos 10, sí. Bueno. Sí, porque está en la calle y él contaba con llegar justo a las 8, ¿viste? Así que, bueno, esperaremos. Entonces, un poquito de paciencia. Sí, que esperen en línea hasta que se conecte el otro Nico, tal cual. Gracias. Perfecto. La clase de Nico Charles es de... la clase de Nico Charles, sí. Neoplasia, superficie ocular. Ah, sí, perfecto. Bueno. Excelente, entonces esperamos un ratito. Un ratito en línea, esperen, gracias.
Hola, hola. ¿Fabio? Sí, Nico, querido. Bueno, Hola, Nico. ¿Cómo andás? Llegando. Hola, Pato. Gracias, Pato. Bien, ¿vos? Hola. Buena tabla tenés ahí, ¿eh? ¿Buena qué? Es una camarón brujo, ¿eh? Está buena. A ver, Nico, gracias por poder Venga, entrar lo antes posible. Dale, la verdad que busco... Sí, comparto... tranquilo, Nico. Tranquilo. Dale. Lo que pasa es que terminó antes el otro Nico, entonces nada, ¿viste? Eso. Déjame ver cómo era esto, porque hace mucho que no... Ya estoy viendo tu máquina, Nico. Ahí eso, si querés cerrar. Siempre me complicó a mí el Zoom. ¿Dónde está para cerrar? No, ahí descompartiste. Uy, se fue. Cerró el aula, me parece. Directamente. ¿Ah, sí? Claro, se fue. Cerraste el aula, Nico. Estás muteado. Desmuteate, Nico, que estás muteado. Estás pidiendo muchas cosas, Fabio, pará. Ah. ¿Volvió, Nico, no? Sí, está, pero está muteado, entonces no lo... Si habla, no lo escucho. Hola, ¿me escuchás? Ahí, Nico. Cerraste el aula, entonces te fuiste directamente. Ahora no veo tampoco para compartir, ¿lo ven? No, tenés que compartir de vuelta. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está, Nico, listo. Ponela en presentación y ya largá. Cuando ya estoy viendo tu charla. Ahí en reproducir, no, quizá vos no lo ves porque lo tenés medio tapado, ¿no? Sí, más a la izquierda, Nico. Más a la izquierda. A la izquierda. Un poquito, ahí te fuiste. Más a la derecha, más... Ahí. Preguntas y respuestas dice ahí. No, yo veo el reproducir, claro. Vos estás viendo la otra barra. Ahí abajo está, ¿eh? Estás abajo de la... Ahí está. Ahí está. Listo, Nico. Cuando quieras, va todo. Ahí no tengo... Voy sin video, está el audio. Sí, déjalo así, Nico, está bien. Está bien, no, porque tengo una cara destruida que no puedo más. Bueno, arranco. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, bueno, lo presentamos a Nico Charles, ustedes lo conocen, es un habilidoso cirujano del segmento anterior, aficionado por el CERP y por la córnea. Un amigo de la casa. Así que bueno, nos vas a hablar de neoplasias de superficie, un tema apasionante que se está haciendo muy común últimamente con todas las nuevas terapias que hay para el tratamiento. Así que bueno, te escuchamos, Nico. Gracias, Pato, por la presentación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por el aguante de la hora, porque la verdad que esta hora es complicada. Pero bueno, voy a hablarles un poco de las últimas cosas y las que no son tan últimas, que ya venimos haciendo hace bastantes años, sobre todo sobre las patologías neoplásicas de la superficie ocular más comunes. Y para eso les voy a hacer un review, un repaso un poco de una clasificación que me parece la más cómoda, y es dividirlas en pigmentarias y epiteliales, digamos. Las pigmentarias, las lesiones neoplásicas pigmentarias, tenemos la melanosis racial, la melanocitosis ocular, los nevus, la melanosis adquirida primaria, de las cuales después vamos a ver que pueden ser con atipía o sin atipía, las melanosis adquiridas secundarias, y después, bueno, el melanoma maligno, que es lo peor, y la metástasis, que también podemos tener metástasis de otros tumores o melanomas
metástasis en el ojo, de melanomas de piel, digamos. Estas son algunas fotos de ejemplo de lo que es arriba a la izquierda. Yo no tengo puntero, pero bueno, es un nevus. Arriba a la derecha es un nevus amelanótico, o sea, sepan que tanto los nevus como los melanomas pueden ser con pigmento o sin pigmento. A veces el diagnóstico definitivo se hace con biopsia. Abajo a la izquierda se ve la típica melanocitosis ocular, que obviamente es muy diferente de una melanocitosis adquirida primaria o un nevus, porque bueno, la melanocitosis ocular está en la episclera o en la esclera, o sea, hay pigmento, depósito de pigmento en la episclera. La melanocitosis en general no se asocia a melanoma de conjuntiva, como sí el PAM o la melanocitosis adquirida primaria, pero sí se asocia, y hay que tener en cuenta, que puede asociarse en algunos casos al melanoma coroideo. Y hay un cuadro que es típico, que es la melanocitosis oculodérmica, que es el nevus de Ota. En cuanto a la melanosis racial, en Argentina vemos, pero hay más en los países quizá más cercanos al Ecuador, y las personas por ahí de color tienen más melanosis racial. Es importante diagnosticarla, sobre todo cuando se ve así una cosa asimétrica. O sea, cuando una melanosis racial se ve muy asimétrica, eso es importante la biopsia para descartar que sea una melanosis adquirida primaria que está ahí también junto con la melanosis racial, o que tenga un melanoma también ahí infiltrado. Esto es lo que le decía el nevus de Ota, que bueno, arriba a la derecha, la foto de arriba del libro, es bien marcado para ver, pero bueno, hay melanocitosis oculodérmicas como la mujer caucásica de más abajo, que es muy sutil la pigmentación de la piel, y a veces pasa desapercibida. Igual acá lo que tiene que saber es, bueno, diferenciar la melanocitosis oculodérmica o la melanocitosis ocular por el riesgo que tiene de melanoma coroideo. Arriba, para mostrarles también una chica que tenía melanocitosis ocular y que se asociaba también a una heterocromía. Eso totalmente fortuito, pero bueno, como se asocia a un melanoma coroideo, yo la tengo en seguimiento, esa chica, por las dudas que pueda tener algún tipo de tumor de origen melánico en la parte uveal, ¿no? Lo que es más importante, sobre todo en el capítulo de las pigmentarias, son estos, que son los casos que a veces son difíciles de diagnosticar, y además son los casos que pueden originar un melanoma. O sea, por eso la melanocitosis adquirida primaria, que aparece generalmente en personas más frecuentemente caucásicas o blancas, en la edad media de la vida, y que generalmente son unilaterales. A veces se puede, bueno, el diagnóstico es clínico generalmente porque son lesiones planas, en general no se asocian a quiste, como sí los nevus, y estas presentan el riesgo de atipía o desarrollo de melanoma. La transformación a melanoma, si hay en la biopsia atipía, si no tiene atipía, el riesgo es de 0%, y si en la biopsia tiene atipía, ya casi un 50%, 46% de riesgo de que pueda desarrollarse un melanoma. También existe un riesgo estadístico de progresión hacia melanoma de acuerdo a la extensión en horas, y eso hay una fórmula que, bueno, se multiplica 1.7, o sea, por el número de horas que ocupa en el ojo. Eso nos da el riesgo relativo al desarrollo del melanoma. ¿Cuándo sospechar en la melanosis adquirida primaria que puede haber una atipía o inclusive un melanoma? Cuando es grande, como este caso, que abarca muchas horas de limbo, tiene casi, no sé, 6 horas o más. Cuando es multifocal, como en este caso, que tiene múltiples focos, cuando tiene un espesor significativo, cuando se ve vascularización de la lesión, cosa que a veces las melanosis adquirida primaria generalmente no tienen vasos, y cuando, bueno, hay un antecedente en historia de melanoma en la familia o melanoma cutáneo o conjuntival del paciente, incluso de familiares. Esto es importante, no es posible determinar clínicamente si una melanosis adquirida primaria tiene o no transformación neoplásica, o sea que para eso siempre ante una melanosis adquirida primaria de riesgo, digamos, hay que hacer siempre una biopsia, y esa biopsia se hace en 4 cuadrantes. Eso tiene que ver con, hacerlo en 4 cuadrantes tiene que ver con que en general tiene un comportamiento o una diseminación payetoide, o sea, cuando hay células patológicas en zonas que macroscópicamente no se ven las células,
puede haber igual, en la biopsia pueden encontrarse células con atipía. ¿Cuál es el tratamiento de la lesión en sí? El tratamiento de la melanocequia primaria, cuando se va a hacer la biopsia, si es una lesión muy grande, se hace en 4 cuadrantes y se sacan pequeños pedazos, pero cuando la lesión es localizada, se hace la excisión non-touch, o sea, de la lesión completa, se trata de sacar toda la lesión, y asociado con crioterapia, y si compromete córnea, con queratectomía con alcohol. Eso es el gold standard. Puede hacerse tratamiento coadyuvante con quimioterápicos, generalmente cuando son lesiones difusas, extensas o recurrentes, bueno, el uso de la mitomicina o el 5-FU. En cuanto al NEU conjuntival, que es algo muy frecuente que pueden ver, solo recordar, bueno, que es grave o uno tiene que tener fotografiado en cuenta todas las lesiones pigmentadas. Yo diría que hay que fotografiarlas, o todas las lesiones atípicas o neoplasias de la superficie ocular, hay que sacarle fotos. Hoy con el avance de los teléfonos y todo, pueden tener fotos de todos sus pacientes y dejarlo registrado en la historia clínica. Es muy difícil describir una lesión a veces con palabras, por lo tanto una foto es fundamental. El NEUS, cuando está ubicado en el fornix, en el tarso, o sea, en la conjuntiva tarsal o en la córnea mismo, pensar que puede tener una melanosis adquirida primaria o un melanoma. O sea, entonces, eso tenerlo en cuenta, la ubicación, donde están los NEUS. Cuando es un NEUS vulvar, en general no tiene tanta repercusión, más que la parte estética. Hay gente que se lo quiere destacar por estética, sobre todo en mujeres, cuando llegan a la adolescencia pueden aparecer quistes y hacer crecer un NEUS, y no necesariamente eso quiere decir que tenga un melanoma o algo, o se malignizó. O sea, sepan eso. En adolescentes que de repente le dicen, me apareció un lunar, por ahí lo tenían de toda la vida y les creció porque aparecieron quistes, o puede haber modificado en su extensión un poquito por los cambios hormonales. El tratamiento del NEU, bueno, es la excisión completa y, bueno, y la reconstrucción de la conjuntiva. Y recuerden, como en este caso, yo pensé que era un angioma o algo diferente y era un NEUS amelanótico. O sea, también existen los NEUS amelanóticos. Lo que es el melanoma, que bueno, es lo más grave que podemos tener en la superficie, junto con los carcinomas invasores. El melanoma de conjuntiva, hay diferentes clasificaciones. En el trabajo de Shields original del 2011, él demostró que, bueno, el 53% se originaba en una melanosis adquirida primaria, un 37% de novo y el resto rara vez de un NEUS o de una patología no específica. Pero bueno, existe otra clasificación que habla del 70% de una melanosis adquirida y no un 50%, y que el 15% solamente aparecían de nuevo o a partir de un NEUS. Y también puede haber melanomas secundarios a partir de un melanoma uveal que invadió la esclera o a partir de una metástasis de piel. La incidencia de melanoma es raro, es un tumor que aparece generalmente 0,5 por millón por año de enfermos, y esto se duplicó en los últimos 30 años por la exposición solar. Saber que no existe edad definida, pero bueno, como obviamente aumenta con los años, es más en gente añosa, pero puede haber melanoma de conjuntiva desde 11 a los 90 años, pero es raro en los chicos. Y como le dije con el NEUS, los NEUS hay que sacarlos o biopsiarlos cuando están en el borde del párpado, en el fornix o en la conjuntiva tarsal. En estos casos la localización más grave, más frecuente es interpalpebral y tiene que ver con la exposición solar. En los fornices son más graves, de mayor gravedad, igual que los de los párpados o la carúncula. La mortalidad depende también de la ubicación, pero bueno, es aproximadamente de un 30%, y sepan que hay una variante que es benigna, que es la que no se asocia a la melanosis adquirida primaria y que es la polipoidea limbar. Y esto es más o menos un cuadrito para también darles un pronóstico a los pacientes. Yo tuve varios melanomas como este, que es un paciente mío, y yo sé que cuando están ubicados en el limbo o en la zona conjuntival vulvar son de buen pronóstico. No todos, pero bueno, tiene mejor pronóstico que los que son más grandes, son difusos, se ubican en el fornix
o en la carúncula o en el tarso y o se originan de novo. Los que se originan de las melanomas adquiridas o aparecen en el limbo o en la conjuntiva vulvar o son lesiones más finas, de nevus se originan, son de mejor pronóstico. Este es un caso también de un melanoma que era un melanoma amelanótico, o sea, también lesiones así vascularizadas, opalescentes en la conjuntiva, sobre todo en el limbo, bueno, no descartar la posibilidad de ser un melanoma. El tratamiento de los melanomas se hace la resección amplia, con la misma técnica, generalmente siempre la misma técnica en los tumores. Es una técnica de tratar de tocar lo menos posible la conjuntiva, la lesión, tratar de no mojar para no sembrar células por todos lados, y la criocoagulación de los bordes de la lesión, los bordes libres que podemos dejar. También en las lesiones grandes se está asociando el uso de la placa de iodo radioactivo que se usa para los melanomas coroides, adaptada para la superficie ocular, se puede usar en los tumores muy grandes. Siempre en los tumores, en los melanomas, trabajar sobre todo los melanomas de mal pronóstico, los que se ubican en el fornix o en la carúncula, trabajar con un cirujano de cabeza y cuello para buscar el ganglio centinela y hacer también la tinción, la tomografía con tecnesio 99, la biopsia para identificar los ganglios. Esta es la cirugía tumoral conjuntival básica. Cuando hay lesión en el epitelio corneal, se puede hacer una epiteliectomía con alcohol absoluto y después la resección con la técnica non-touch y la criocoagulación de los bordes de abajo hacia arriba, y después, bueno, la reconstrucción que la pueden hacer cuando es una lesión pequeña con cierre primario o cuando es una lesión más grande con injertos. Este es un caso de melanoma limbar, donde, bueno, se tenía la lesión ya, el diagnóstico era clínico, pero bueno, la biopsia dio el diagnóstico definitivo. Como puse ahí abajo, la primera cirugía, como en oncología siempre se da ese dicho, se dice, la primera cirugía es la más importante, porque si ustedes dejan siembra o dejan lesión en el ojo, en donde sea, la segunda ya va a ser una cirugía mucho más complicada. O sea que ustedes siempre la primera traten de sacar con buenos márgenes de seguridad, acá 4 milímetros de margen. En la córnea le dejé un poquito menos porque no era necesario, pero bueno, siempre tratar de hacer la cirugía con buenos márgenes. En la técnica non-touch, ahí yo trato de no tocar el tumor en ningún momento, siempre buscar. Acá, bueno, la instrumentadora me mojaba, pero bueno, la idea es hacerlo a seco y cauterizar en el caso de que sangre, porque son lesiones que sangran mucho. Fíjese ahí el derecho profundo, no comprometía la esclera, hay que disecar todo, y si la esclera está comprometida hay que resecar también, hacer una esclerectomía. Entonces ahí después, bueno, con un biber resecando, no le voy a avanzar, se va disecando toda la lesión. Tratar de sacar todo lo que se puede, sobre todo lo complicado es la resección del lecho profundo, ¿no? Sin que haya lesión. Esta es la criocoagulación. Después en el lecho se hace la crio, yo la hago tanto en el lecho como en la conjuntiva vulvar. Se congela, se hacen 2 ciclos en cada lugar, y la conjuntiva se hace de abajo hacia arriba, ahí como ven ahí, de abajo hacia arriba. Y después, bueno, viene la etapa de reconstrucción. Esta es una lesión grande con casi 180 grados de limbo. Recuerden que el riesgo de esto es la insuficiencia después del limbo, por haber dañado el limbo casi 180 grados, ¿no? Es un poco menos. En este caso la reconstrucción es con membrana amniótica, yo la uso mucho para todo lo que es patología de superficie, y uso también mucho, hace muchos años, los adhesivos tisulares, hace más de 20 años que los uso. Al principio estaban, y hoy creo que tampoco se están autorizados, digamos, para usar en cirugía ocular, porque los productos que vienen son para cirugía general, de los adhesivos. Hoy se usan los adhesivos homemade o fabricados en el laboratorio con el suero del paciente, con el plasma del paciente. En este caso yo uso el Veriplast. Antes usaba uno que se llamaba Tisucol. Ese era un melanoma limbar de buen pronóstico, a diferencia de este, que era un melanoma conjuntival del fornix. Fíjense, este paciente me vino, yo lo tenía fotografiado en más o menos el año 2020, apareció
en el año 2000, y en el 2010 apareció yo lo había fotografiado una melanosis adquirida primaria, y cuando vino en el 2010, vino porque tenía lagrimeos con sangre, y bueno, yo lo único que veía era que tenía melanosis adquirida primaria y en los bordes de los párpados, pero cuando le di vuelta el párpado, bueno, me encontré con eso que ven ahí, es un tumor, un melanoma de Forni que ya infiltraba bastante la órbita. Bueno, se le hizo múltiples cirugías con especialistas en órbita inclusive, y con biopsia de ganglio centinela. Se hizo una resección amplia, un mapeo de ganglios, y después, bueno, el paciente estuvo en Estados Unidos con muchos protocolos de drogas inmunoterápicas y quimioterápicas, y después, bueno, de varias cirugías de vaciamiento de ganglios, de hueso. Después, bueno, hizo metástasis a pulmón, hígado, que son los lugares más frecuentes, cerebro, y bueno, después falleció el paciente. Por eso tengan en cuenta que estamos hablando de patologías que pueden ustedes diagnosticar precozmente y tratar, versus una patología que puede pasar desapercibida y que el paciente pueda morir. Siempre dar vuelta a los párpados, eso en la guardia, lo que hacen guardia, ven lesiones pigmentadas, sobre todo melanosis adquirida primaria, busquen debajo de los párpados, y busquen los fondos de saco. Entonces, para cerrar un poquito lo que son las neoplasias pigmentarias, como advertencias, recordar las melanosis raciales asimétricas, dudar un poco, pensar que puede haber una melanosis adquirida primaria o melanoma. Las melanosis adquiridas primarias grandes o multifocales pueden ocultar un melanoma. Los nevus ubicados en fornis puede tener melanosis adquirida primaria o melanoma, o sea, sacar o biopsiar. La resección tiene que ser siempre amplia con la técnica non-touch. No hacer nunca biopsias incisionales o cortar a través de una lesión pigmentada. Generalmente se hace la biopsia incisional, o sea, sacar la lesión entera, salvo que sea una lesión muy extensa y, bueno, le quieren hacer una biopsia de 4 cuadrantes de una melanosis adquirida primaria muy grande, pero si no, no cortar la lesión arriba. Evaluar el ganglio linfático en los melanomas y saber que, bueno, cuando la lesión es extralimbar o afecta más de 2 milímetros de limbo o está ulcerada, sospechar un melanoma también. Después, y antes de entrar en las neoplasias epiteliales, que son las más frecuentes, hablar un poquito también y recordarles que en el ojo no hay nada más que epitelio o lesiones o neoplasias pigmentadas y epiteliales nada más, sino que existen otras estructuras en los párpados, en la misma conjuntiva. Existen linfáticos, existen glándulas, existen células embrionarias, entonces células linfoides. Entonces sepan que hay otros diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que tener en la cabeza, como el dactiloadenoma, que es un adenoma de los conductos de las lagrimales, el carcinoma sebáceo, que es muy maligno, que es de la glándula de mebomio, el oncocitoma, después las lesiones linfoides, hiperplasias linfoides reactivas, linfomas, granulomas piogénicos que aparecen generalmente después de un trauma, una cirugía, pinguéculas, pterigion, hemangiomas, hemangiosarcomas, linfangiosarcomas, sarcoma de Kaposi, amartomas, coristomas, dermoides, mixomas, metástasis. O sea que no es tan fácil el diagnóstico a veces, pero esto yo aprendí mucho cuando, bueno, hace bastantes años, que aprendí, ustedes tienen más fácil todavía que con el celular, aprendí a ver fotos, y la verdad que está bueno, cuando están aburridos, ver fotos. El Atlas de Kansky que nosotros manejábamos tenía todas estas lesiones, y bueno, era memoria visual, acordarse de las lesiones, y ustedes cuando vean un paciente con un sarcoma de Kaposi no van a ni dudar de que es un sarcoma de Kaposi, lo mismo que un linfoma. El linfoma es generalmente de diagnóstico clínico. Ahí te muestro algunas lesiones que, bueno, parecen a simple vista fáciles o no sabe qué es. Arriba a la izquierda, ustedes ven eso como una leucoma en la córnea, una vascularización. Bueno, nada, era eso, era un panus fibrovascular por una cirugía previa que tenía. Pero bueno, uno lo puede confundir a veces con un SIN o una lesión epitelial, un carcinoma de superficie epitelial.
Después arriba a la derecha, eso que también podrían ser un carcinoma y no, era una flicténula, hay una flicténula por esta estafilocóxica, que también puede dar un estafilococo, una inflamación de ese tipo. La lesión de abajo a la izquierda, que después la operé y era una cosa también que está publicado, es un mixoma de conjuntiva, eso obviamente es rarísimo, es un tumor relacionado con el espacio intersticial y las células intersticiales de la conjuntiva, es un mixoma. Después abajo a la izquierda, esa lesión que yo pensé que tampoco era algo medio raro, no era una pinguécula, no era un SIN, bueno, era una fibroelastosis solar, que también lesiones provocadas por los rayos ultravioleta, van a haber muchas lesiones conjuntivales, corneales, que son secundarias a daño ultravioleta, sin ser una neoplasia. Después, bueno, esta es esa foto del libro, porque yo esto pediatría no hago y no he visto muchos. Sí he visto a veces algunos dermoides, que eso lo van a ver, dermoides arriba. El dermoide ocular se asocia al Goldenhar, síndrome del Goldenhar, que se ven en chicos que tienen problemas de malformaciones de oído, de oreja, y tienen a veces estos dermoides, o coristomas, se llaman coristomas. Después, bueno, los hemangiomas capilares, los hemangiomas racemosos, y los sarcomas de Kaposi, como ven ahí también. Esto es más común, los linfomas de conjuntiva, que a veces son los típicos linfomas asociados a mucosas, tipo MALT, extranodales. Son linfomas tipo B, que generalmente tienen buena respuesta a la braquiterapia con radioterapia. Generalmente el tratamiento lo hacen los hematólogos o los radioterapeutas. Nosotros no hacemos tratamiento de los linfomas. Es importante el diagnóstico, y este era un paciente que tuve que era bilateral. El linfoma generalmente tiene ese aspecto asalmonado, anaranjado, que bueno, es muy común, es muy fácil hacerlo el diagnóstico. A veces puede ser el diagnóstico diferencial con la hiperplasia linfoides reactivas, o pacientes alérgicos crónicos que tienen esas conjuntivitis micropapilares, y bueno, pues no es tan fácil, a veces uno que termina siendo una alergia y bueno, uno pensaba que era un melanoma, por eso nunca un linfoma, no asustar a un paciente si no tienen una certeza en el diagnóstico clínico, o esperar la biopsia inclusive. Y acá yendo a lo más común que van a ver, que son las neoplasias epiteliales, acá las podemos clasificar como los melanomas, que lo clasificábamos en benigno, preinvasivo y maligno. O sea, el benigno es el NEUS, el preinvasivo, la melanosis adquirida primaria, y el maligno melanoma. Acá tenemos los epiteliales, que lo podemos clasificar en papilomas, la neoplasia intraepitelial conjuntiva, que es el SIN, o en inglés tiene la sigla neoplasia intraepitelial conjuntival, OSSN en inglés. Es la preinvasiva, y el carcinoma escamoso invasor es la maligna. Lo que es el SIN, después en forma, la neoplasia intraepitelial conjuntival, después histológicamente puede clasificarse diferente, como displasia leve, moderada, displasia severa, carcinoma in situ, y bueno, después el carcinoma invasor, que es el carcinoma escamoso. El papiloma, bueno, se asocia al HPV 611, y la neoplasia intraepitelial lo mismo, puede asociarse también al papiloma. Ahí, para diagnosticar también algunas lesiones que pueden ser sugestivas, a veces no son carcinoma o no son SIN, y bueno, es difícil diagnosticarlas. Arriba a la izquierda ven, son quistes, que muchos cuando los pacientes se lo ven, van en la guardia y se lo pinchan. Pinchar un quiste es algo transitorio, va a volver a aparecerle. O sea, el tratamiento de los quistes de inclusión, si molestan o estéticamente molestan, se sacan con resección in toto el quiste. Hay que abrir la conjuntiva y sacar el quiste. Arriba a la izquierda, eso es a la izquierda. A la derecha van a ver, eso es un SIN, córneo conjuntival. Sepan que pueden ser afectar la conjuntiva, afectar la córnea, o afectar el limbo, o sea, toda la córnea y la conjuntiva. Abajo a la izquierda ven el típico papiloma asociado al HPV, que se ve la lesión papilomatosa típica, que muchas veces
puede estar asociada, la pueden ver asociada al Osterigion, porque también tiene que ver con el sol, y el Pterigion también tiene que ver con el HPV. Y bueno, abajo a la derecha ven lo que es un carcinoma invasor ya avanzado, que bueno, el diagnóstico no es clínico. Bueno, para hablar un poquito de lo que es el SIN, sepa que es el tumor conjuntival no pigmentado más frecuente, se ve en gente blanca, caucásica, generalmente más formas. En general, el diagnóstico es clínico, se puede ver como una lesión gelatinosa o una lesión leucoplásica blancuzca o transparente o palescente con bordes fimbriados, así como bordes que invaden la córnea en forma ondulada, así como en oleaje. Y también pueden ver la forma papilar o papilomatosa, como un papiloma, que también puede tener neoplasia con atipías inclusive. Y en la histología se puede ver todo tipo de displasias, queratinización, paraqueratosis epitelial. Y como les dije, los factores de riesgo, los rayos ultravioletas, la HPV y también se asocia al HIV. Puede haber lesiones conjuntivales, que son las más difíciles, a veces se confunde con neus, puede verse un ojo congestivo o con neovasos, y cuando ven bien la lámpara de se ve el reflejo de una lesión opalescente sobre la conjuntiva. Son lo más difíciles de diagnosticar lo que son las neoplasias conjuntivales puras. Lo más común es que sean como las de abajo, que afecten el limbo o sean limbo conjuntivales. Pero puede haber conjuntivales puras o corneales puras. Yo he visto lesiones SIN que afectan el epitelio corneal únicamente. Los diagnósticos diferenciales, bueno, como dije, todas las lesiones anteriores, y hay muchas más también, desde una conjuntivitis papilar puede ser parecido a un papiloma o un SIN, un pterigion, un pinapingécula, después las escleritis, granulomas, carcinomas sebáceos también pueden dar el aspecto, sobre todo cuando está ubicado en los párpados, en la conjuntiva tarsal, y los melanomas amelanóticos también pueden ser diagnóstico diferencial. Hay una enfermedad que, bueno, se ve poco, gracias a Dios, que es esta, que es el xeroderma pigmentoso, y también sepan que los pacientes inmunosuprimidos, los SIN o los pueden ser muy agresivos y transforman más invasoles, y es el xeroderma pigmentoso. ¿Cuál es el tratamiento? Y esto siempre y hoy todavía creo que, para mí no hay ninguna duda que el tratamiento es la quimioterapia como tratamiento de inicio, pero bueno, creo que en algunos trabajos sigue habiendo como gold standard hoy el tratamiento quirúrgico como el gold standard. Y el tratamiento convencional es la excisión con crioterapia, que sería el gold standard actual. Para mí no, porque bueno, ya los costos de las drogas no son tan caros, pero al principio el interferón, que es la droga, hoy la droga primaria para el tratamiento de esto, antes era bastante caro. Al principio teníamos que hablar con la obra social, o el paciente tenía que traerlo de afuera, la interferón era caro, y bueno, era una droga que se usaba para tratamiento de la hepatitis o algunas leucemias. Entonces no se usaba en el ojo, lo empezamos a usar en el ojo en base a algunos trabajos que salieron, y bueno, y se vio que era muy efectivo. Por eso la cirugía yo hoy la dejo para casos que no responden a la medicación, es la cirugía de la excisión, como vimos anteriormente. La complicación de la cirugía, sobre todo en lesiones grandes, es que te produce un daño de las células madre del limbares enorme, te puede provocar ojo seco por el gran daño de la conjuntiva, inclusive por la crio, catarata o granulomas, o inclusive compromiso de los músculos debajo, diplopía, etc. Y no solamente eso, sino que además la cirugía tenía una recurrencia enorme, casi hasta un 70% de recurrencia si dejábamos lesiones microscópicas ahí latentes después de la resección. Entonces es importante que, además de que la cirugía puede provocar un montón de complicaciones, podíamos dejar un montón de lesión ahí sin saberlo. Por eso, bueno, esta es una cirugía de un carcinoma. Este es un SIN, es un carcinoma, como le dije, podía darse en forma así esponjosa o leucoplásica. A veces asusta ver esto, pero esto no es ni más ni menos que un SIN. Y bueno, en este caso se podría haber hecho quimio-reducción,
yo he tenido lesiones así que han resuelto completamente con quimioterapia, pero bueno, en este caso puede llevar mucho tiempo el tratamiento quimioterápico, por eso decidí hacerle una resección con la técnica non-touch, con buenos márgenes de seguridad, y como ya vieron, la cirugía del melanoma es lo mismo. Voy a avanzar, después se hace la crío. ¿Por qué crío? Porque bueno, se puede quedar células remanentes más. La recidiva es alta con cirugía si no hacemos criocoagulación. Después, bueno, la reconstrucción de eso, en este caso le hice autoinjerto conjuntiva, no utilicé la membrana amniótica, lo mismo que hacemos en un pterigion, autoinjerto conjuntiva y adhesivo tisular. Se puede suturar o no, siempre tratamos de colocar el autoinjerto en posición anatómica con el limbo orientado igual que cuando estaba. Fíjense, el resultado después anatómico es fantástico, el paciente a los pocos meses ya ni se notaba. Pero bueno, como les decía y les adelanté, las limitaciones, el objetivo de una cirugía obviamente es eliminar el tumor, y la cirugía siempre se basa en la evidencia clínica de la lesión, o sea, lo que vemos microscópicamente, o macroscópicamente mejor dicho, nosotros lo vemos con el microscopio, pero es macroscópico, no vemos la microscopía celular, y siempre obviamente tratamos de cortar toda la lesión, eso está bien, pero ¿qué pasa con la lesión invisible o subclínica o microscópica? Eso queda, y eso lo produce una recidiva, y es lo que pasa con este tipo de lesiones, como es el PAM, como es el melanoma, como es el carcinoma sebáceo y como es el SIL. Todas estas lesiones tienen lesiones microscópicas y tienen diseminación pacetoidea, como les dije, que puede haber células neoplásicas malignas en una zona que nosotros no vemos. O sea, vemos la lesión principal, pero hay células diseminadas. Por eso, con la cirugía estamos tratando la lesión principal, pero no todo el carcinoma. Porque existe, como le dije, crecimiento difuso de enfermedad subclínica o microscópica. Y eso es el objetivo o la racionalidad del tratamiento que yo pondero y que yo hago, que es el tratamiento médico de la neoplasia conjuntiva si bien a mí me encanta la cirugía, bueno, acá tengo que darle la razón a la medicina con medicamentos, y en este caso es muy efectiva. Y en este caso es muy efectiva porque estamos tratando toda la superficie del ojo, incluyendo la enfermedad microscópica subclínica. Con esto evitamos excisiones extensas y daños de limbo, de stem cells con úlceras recurrentes. Después, obviamente, podemos tratar lesiones que antes no eran resecables por el tamaño que tenían. Y en el caso de que hubiéramos hecho cirugía, o que en el caso de que hagamos cirugía, podemos hacer una quimioreducción o tratar inclusive una recidiva si vuelve a aparecer. ¿Cuáles son los quimioterápicos tópicos que usamos en oncología ocular? Los más comunes que usamos al principio era la mitomicina. Después, se pasó a la 5-fluorouracilo. Fíjense, esto lo copié porque es fantástico y es real. Se llama The Devil Drop, la mitomicina, y el asistente del demonio, el 5-fluorouracilo, porque realmente son drogas que, si bien eran muy eficientes, porque tenían recurrencias bajas, un poquito más el 5-FU, pero la mitomicina tenía una recurrencia baja, pero era una gota que era como ponerle veneno al ojo. Los pacientes suspendían el tratamiento porque no lo toleraban, los ojos eran un incendio, están rojos, unas queratitis terribles, se les tapaban los puntos lagrimales, a veces por la quimiotoxicidad que tenía. Y bueno, desde que apareció el interferón, obviamente hoy es la droga para mí, el gold standard. Obviamente que tenemos las otras como alternativas en el caso de que no responda al interferón, pero bueno, por eso se le llamó la Angel Drop, porque no produce ningún tipo de efecto secundario. Yo no he tenido más que un poquito de queratitis. Algún paciente dijo que se cayó un poco el pelo, pero para mí no tenía nada que ver con el interferón. En general se usa tópico, se prepara lo pueden preparar ustedes compran las ampollas, hay de 1 millón de unidades internacionales, ahí viene de 10 millones ahora también la ampolla, y de 3 millones, y la diluyen 1 millón por mililitro. Perdón, 1 unidad internacional por mililitro. Que les iba a decir, son drogas que se desarrollaron como antivirales, para la hepatitis B, C crónicas, para las leucemias,
y bueno, que hoy lo estamos usando para lo que es la neoplasia epitelial de conjuntiva, y algunos tipos de melanosis adquirida primarias también. Y también se puede usar intralesional, no solamente tópica, sino que también la podemos hacer en forma de inyección local, como si fuera una vacuna. Intralesional, entonces se hace menos tiempo, se hacen inyecciones locales, y la tópica se usa 4 veces por día. ¿Cuánto tiempo? Hasta la resolución de la lesión. O sea, ¿cuánto tiempo usamos el interferón hasta que la lesión se resuelva? Esto ya les aclaro, hay lesiones que no resuelven y bueno, hay que pensar que no es un SIN. El tratamiento nos sirve como diagnóstico también, además de ser terapéutico, es diagnóstico, porque si no responde es porque no es un SIN. La verdad que yo no he tenido casos de SIN que no hayan respondido, y a veces uno se frustra un poco porque no responde y vemos que no hay cambios y nos cree que es un SIN, o le hacemos microscopía confocal. Hoy también ayúdense en la microscopía confocal. Nosotros lo tenemos en el equipo y sirve, antes de hacer una biopsia, la microscopía confocal de córnea nos sirve para hacer diagnóstico casi tisular de lesiones de superficie. Este es un caso, bueno, le decía, no frustrarse porque a veces no se ven modificaciones hasta los 2 meses de tratamiento. Y después de golpe se resuelve totalmente. O sea que, por lo menos, si ustedes hacen el tratamiento un mes y no se modifica nada, y bueno, intenten 15, 20 días más, y si sigue sin respuesta, bueno, pueden ahí cambiar el tratamiento o hacer cirugía. Pero denle tiempo. Yo generalmente veo los cambios muchas veces a los mes y medio, 2 meses, insisto, y realmente la lesión se resuelve. Fíjense, este es un caso, antes del tratamiento, al mes y a los 3 meses. Y esto sepan, como les dije, los papilomas o los SIN pueden asociarse a pterigion. A veces usted dice, pero no terminó de resolver la lesión. No, porque lo otro no es una lesión, es un pterigion. O sea, el SIN puede crecer arriba del pterigion y eso quedar después del pterigion. Lo que tenía ahí era una pinguécula arriba del SIN. Hay un montón de casos. Este era un caso que también, ¿qué le harían? Antes del interferón, a este paciente había que operarlo, tenía 23 años, era ojo único y tenía esta lesión anular de los 360 grados del limbo con el SIN. Hubiera sido una lesión irresecable, y con el interferón, fíjese, se fue desapareciendo. Hasta al mes ya tenía prácticamente el 80% de la lesión desaparecida. Después lesiones tipo papilomatosa, acuérdese, puede ser lesiones, el SIN puede manifestarse como lesiones leucoplásicas, pero también papilomatosas, así con esos vasos espiralados. El diagnóstico, cuando lo vean, lo tienen que hacer clínico, o sea, no pueden dudar de esto. Esto es un SIN o es un papiloma, y los dos responden con interferón. Fíjense, hasta el mes no le había hecho nada prácticamente, o se había visto algunas lesiones, alguna reducción de la vasculatura, y a los 3 meses el paciente estaba totalmente con una restitución ad integrum, y generalmente pueden tener recidiva, pero vuelven con el tratamiento y se vuelve a desaparecer. Lesiones más grandes, papilomatosas, fíjense, restitución al mes, restitución ad integrum total. Uno pensaría que esto no se le va a ir ni loco, y la verdad que el interferón es mágico. Esta es una lesión que también al principio no me parecía que era un SIN, me parecía una degeneración elastótica del colágeno o algo de eso, pero bueno, respondió con el interferón, por lo tanto lo consideré como un SIN. Generalmente otras lesiones no responden con el interferón y tienen que pensar en otra cosa, pero bueno, este respondió y es una lesión diferente. Otros casos, esta es una lesión mucho más grande, 88 años, este se le hizo resección, y este fue con cirugía. Creo que también se le dice interferón como coadyuvante. Otra lesión papilomatosa y interferón, resolución completa. Esto no sé qué es, creo que tenía antecedente de cirugía de pterigion hace 1 año, y al año apareció esa lesión. Bueno, obviamente, como les dije, puede asociarse a los pterigion. Se le hizo un OCT de córnea, un OCT de segmento anterior. Hoy tenemos un OCT de alta resolución que, bueno, se ven mucho mejor estas lesiones. O sea, tanto con el OCT como con el confocal pueden usarlo como método diagnóstico, o de seguimiento o de tratamiento.
para hacer el tratamiento. Fíjense, yo tengo fotos de todo, la foto acompaña el tratamiento, tienen que sacarle fotos todos los meses porque si no, no saben cómo responde. Bueno, así puedo estar. Este es un SIN raro que es de córnea nada más, que también es desafiante en estos diagnósticos, porque hay otros diagnósticos diferenciales que pueden ser, pero bueno, respondió con el interferón, por lo tanto lo consideré como un SIN. Y bueno, hablando de lo que es, y terminando ya con el carcinoma escamoso, el conjuntivo o carcinoma infiltrante, que ya es algo maligno, esto para mostrarles que bueno, el OCT de ultra alta resolución, o también el UVM o el confocal de córnea, confocal de superficie, puede ayudar a medir el tumor, la invasión del tumor que tiene, hasta dónde se extiende, si infiltra o no el parénquima, el estroma de la córnea o la esclera, si tiene inclusive invasión en cámara anterior. Esto nos permite documentar el OCT de cámara anterior o nos permite también planificar un tratamiento. El tratamiento del carcinoma escamoso infiltrante ya, bueno, es si el tumor afecta menos de 4 horas de limbo, resección más crío, escleroqueratectomía lamelar en el caso de invadir la esclera y también alcohol absoluto en el lecho corneal. Cuando los tamaños de las lesiones son, o los tumores más infiltrantes, depende, ya se estadifica con el TNM y bueno, ahí ya tenemos que pensar en trabajar con un cirujano para hacer una resección del ojo o de una enucleación ampliada con conjuntiva o una exenteración orbitaria con resección de ganglios y sumado a eso quimio, braquiterapia o radioterapia. Esto es una radioterapia intraoperatoria externa para un carcinoma de ojo. Esto es una foto de un colega de no sé qué país, no me acuerdo, pero que lo hacía él, el oftalmólogo lo hacía, tenía el aparato para hacer rayos. En Argentina creo que ningún oftalmólogo tiene esto y no sé ni siquiera si hay estos aparatos para hacer radioterapia así en el ojo. Debe haber, sí. Y esto es una foto anecdótica para que vean hasta dónde puede llegar la dejadez de una familia, de un paciente con un carcinoma invasor. Una señora que porque era grande no la querían operar y bueno, tenía 98 años y la verdad que tenía un olor nauseabundo, no podía estar en la casa, la tenían guardada en una sala por el olor que despedía y nada, hasta que un día se dignaron a traerla y bueno, yo les propuse, porque nadie la quería operar porque decían que se iba a morir en la cirugía y bueno, yo lo operé, le hice una enucleación y la paciente vivió creo que unos meses más y se murió, pero se murió de vieja. Después, bueno, la exenteración orbitaria, radio, quimio, eso es la cirugía. Para concluir, lo que es las neoplasias epiteliales, existen diferentes opciones terapéuticas. La elección mía es el interferón como primera opción, 4 veces por día hasta ver clínicamente la revisión de la enfermedad. Es de muy alta efectividad, sobre todo para las lesiones grandes, recurrentes, anulares, corneales, que afectan todo el limbo y sirve también como coadyuvante en cirugía con bordes positivos, o sea que hicimos la cirugía y encontrar la patología que había bordes positivos, la histopatología, o también sirve como quimioreducción preoperatoria. Sepan que los carcinomas infiltrantes son quirúrgicos siempre y que tienen riesgo de metástasis, por eso tienen que evaluar los ganglios de cuello y preauriculares y después utilizar la nueva tecnología como es la microscopía confocal, la UVM, el OCT de ultra alta resolución para el diagnóstico y monitoreo del tratamiento. Y la iconografía, como le digo, las fotos siempre son muy importantes. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas, si no, ya nos podemos ir a descansar. Gracias, Fabio. Muy bueno, Nico. Excelente la clase, me encantó. Muy completa. Gracias, Pato. Y me pareció bárbaro el resumen. O sea, usar la iconografía como método de rutina